¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno verlos. Es bueno verlos por lo menos cada 8 días, ¿sí o no? Es bueno verlos por lo menos cada 8 días. Gracias por venir hoy a la iglesia, por estar en este lugar y por tener el privilegio de que compartamos juntos. Amén. Muy bien. Antes de ir a la palabra del Señor, quiero comentarle acerca de algo que se nos avecina, que es muy especial para nosotros, y es el aniversario de la iglesia. De pronto para los que no lo conocen o no lo saben, nosotros sembramos la iglesia hace ya 6 años para estas fechas, para el mes de mayo. Y vamos a tener el privilegio pues de cumplir 6 años de que esta iglesia se haya sembrado. Amén. Y le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de celebrar, de que el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí y de celebrar como tal ya 6 años de haber plantado esta iglesia. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta iglesia? Es una bendición, es una bendición y la idea es poder tener un espacio para conmemorar esta fecha, pero especialmente celebrar la presencia de Dios, porque celebramos que Él nos permitió hacerlo. Va a ser el sábado 24 y domingo 25 de mayo. ¿Está bien? El penúltimo fin de semana del mes de mayo. Estaremos entonces celebrando en este lugar. Durante el sábado a las 7 de la noche vamos a tener un culto especial. Así que súper invitados todos a este lugar. Va a haber un invitado especial que va a estar con nosotros trayéndonos la palabra del Señor. Y el día domingo, 25 de mayo, tendremos nuestras celebraciones normales, 8 y 10. Y a las 2:30 de la tarde tenemos una celebración también. Esta celebración de la tarde es dirigida especialmente a líderes, a los líderes y los servidores de la iglesia. Entonces es importantísimo asistir, pero está abierta las puertas para todos los que quieran venir y participar. ¿Está bien? Entonces, súper invitados. También va a estar con nosotros un invitado muy especial que ya ha venido a la iglesia, el pastor Wilmar Lozano, que ha estado con nosotros en algún par de veces. Así que le invitamos también para que pueda acompañarnos a celebrar ya 6 años de haber plantado esta iglesia. Amén. Así que le esperamos para que pueda compartir con nosotros también de esta bendición. Por favor, cerremos la puerta. Siempre recordemos hacerlo por el ruido que a veces nos genera la calle un poquito hacia adentro. Lo hacemos para aislar un poco el sonido y para poder entonces concentrarnos un poco mejor. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí. ¿Estamos preparados para la palabra de hoy? ¿Vino listo para que Dios le hablara? Ok, a ver con qué Dios tiene pensado bendecirnos el día de hoy. Muy bien. Quiero compartirle que a lo largo de mi caminar con Cristo, de caminar con el Señor y especialmente de estar presente como tal en la iglesia, he aprendido una lección que me ha costado bastante aprenderla. Tengo que decirle que no fue fácil y que incluso a veces me las doy de terco a seguir en contra de esa lección o de ese principio más bien que en la Biblia está y que por supuesto es del Señor y que tenemos que aplicar o por lo menos es muy beneficioso. Este principio, particularmente la mayoría o un grupo de personas, nos parece a veces absurdo no aplicarlo por diferentes razones. Por la razón de que fuimos de pronto creados con este antiprincipio. Fuimos criados de una forma un poco solitaria y especialmente nos enseñaron a que no debíamos compartir nuestras cosas personales con otras personas. Que hasta cierto punto y hasta cierta medida es cierto, ¿no? Hay que ser sabios con las cosas que a veces se comparte con los demás. Pero definitivamente hay cosas y hay circunstancias y sensaciones que la Biblia nos enseña y que nos lleva precisamente a convivir y a experimentar. Y es acerca de la necesidad de contar con otros. De contar con otros. Y esto lo digo en un contexto donde, aunque el latino, aunque nosotros somos particularmente conocidos por ser muy amigueros, somos muy conocidos por ser cálidos, por ser más bien un tanto amables o cálidos con los demás, definitivamente hay que decirlo, que la mayoría de personas, y están incluidos los creyentes, a la hora de los problemas y de las dificultades, preferimos el aislamiento que el compañerismo. Aló. Preferimos el aislamiento que el compañerismo. La mayoría preferimos la soledad.
Preferimos no contar. Y puede ser por muchas razones, no malas. No estoy condenando con esto no hacerlo. Algunos sentimos que tenemos a Dios y que Dios es suficiente, y lo es. Hay que decirlo, lo es. Pero hay que también saber entender en qué medida la Biblia nos enseña que Dios es suficiente. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es suficiente, no está para nada obviando la ayuda que nos brinda, y nos ayuda y nos brinda ayuda a través de personas. Entonces, no creas que buscar ayuda en otros creyentes, en personas de autoridad, en gente que te puede apoyar, estás limitando la ayuda de Dios. No, Dios más bien actúa por medio de esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido dotados de dones y de talentos. Pero lo que voy es que definitivamente, por no decir que todos, pero por lo menos la mayoría de personas, cuando tenemos problemas y dificultades, preferimos arreglárnoslas solos. Preferimos callar, preferimos no contarle a nadie. Y la mayoría lo hacemos. Por eso le dije que es una manía que en lo personal, desde pequeño, pues de alguna forma se me había enseñado y que creí que era necesario. Y cuando conocí a Dios, sobre todo dije, ahora sí que más solo voy a andar porque estoy con Dios. No voy a necesitar de nadie, gloria al Señor. Pero me di cuenta que Dios no tiene iglesias de unos. Dios no tiene iglesias de unos, sino que definitivamente por alguna razón divina, que hoy vamos a ver algunas de ellas, es que Dios le encanta la congregación. De alguna manera Dios encuentra hermoso ver a la gente reunida. Aló. De alguna forma magistral, Dios ama que los creyentes se unan. Que gente de diferente lengua, raza, nación, pensamiento, incluso ideología, se reúna en pos de Él. Dios le encanta la unidad. Y no solo le encanta la unidad por el tema que puede significar adorarle todos juntos, sino específicamente por las bendiciones y lo beneficioso que resulta practicar el compañerismo. Aunque a veces muchos de nosotros persistimos en el individualismo, porque te quiero hablar de otra situación que se presenta mucho en los creyentes de las iglesias. Y es que si no somos divisorios, si no practicamos la división, y Dios nos guarde de la división, definitivamente hoy en día tenemos muchos creyentes que, aunque vienen o aunque van a una iglesia, prefieren la individualidad. Y cuando hablo de la individualidad es cortar al caso extremo, porque todos los extremos son malos, ¿cierto? También ser muy, muy compañerista ya al punto de ser compinchero, malo, definitivamente. Pero la Biblia me habla más del compañerismo de que andar solo. Definitivamente hay que decir. Y con esta palabra o con este mensaje el día de hoy, lo que quiero arremeter o lo que quiero contraatacar en nuestras vidas es ese bendito individualismo orgulloso, egoísta, que a veces nos impide buscar ayuda cuando la necesitamos. Porque todos en este lugar vamos a necesitar de la bendición y la ayuda, incluso de los dones de otras personas para crecer, para surgir. Es más, Dios definitivamente nos dice en su palabra que uno de los mayores climas del ser humano es servir, y definitivamente cuando habla servir es estar en disposición a los demás. No sé si me estoy haciendo entender. Así que quisiera hablarte de esa realidad que a muchos nos ha fastidiado por años. Yo le digo que si yo pudiese escoger ser un ermitaño, lo escogería por dedocracia. ¿Y cuántos de los que están aquí me seguirían? Dirían, si yo pudiera vivir por allá en una casa en las montañas y no tener que ver con nadie, gloria a Dios. Pero quiero decirte que esa no es la voluntad del Señor. Y aunque a muchos nos cuesta abrirnos, y aunque a muchos a veces nos cuenta contar con buenos amigos, y más si de pronto a eso se le ha aumentado que hay amistades que nos han defraudado, mucho más la desconfianza persiste. El tema es que cuando llegamos al Señor, lo preciso que nos ofrece Él es una amistad. Y dentro de su amistad, pues Él desea que también seamos amigos de sus amigos. Aló. Así tanto le dijo a los discípulos, e incluso descubrimos pasajes en la Biblia donde Jesús regañó a los discípulos precisamente por el individualismo. Y dio lecciones de ser el servidor de todos. Incluso en una oportunidad en Juan, cuando habla de la parábola de la vid, hay un momento tan precioso donde Jesús les dice, ya no les voy a llamar siervos, sino ahora les voy a llamar amigos. Y
cuando hablaba de amistad, no solo se refería con él, sino se refería dentro del mismo círculo. Y definitivamente lo que quiero promover esta mañana es ese bendito tema que la Biblia nos lleva diciendo desde siempre acerca del compañerismo y de las relaciones. Y quiero decirle que como pastor, viendo algunas vicisitudes, algunas situaciones coyunturales que a veces se presentan dentro de la congregación, no pienso exponer los problemas de la iglesia aquí, pero definitivamente a veces se presentan dificultades, roces, circunstancias. Este no me cae muy bien, este mira como feo, este no se relaciona con nadie, ni siquiera saluda cuando va al culto. Definitivamente habría que hablar acerca del compañerismo. Habría que hablar acerca de lo que la Biblia también nos invita a entender acerca de las relaciones. Los que sirven en la iglesia, los que están de alguna manera teniendo un rol de servicio dentro de la congregación, saben que en estos últimos meses estamos leyendo material acerca de las relaciones, de tener buenas relaciones. Porque ¿cómo hacer discípulos si somos malos en relaciones? Aló. ¿Cómo hacer discípulos si tenemos cara de limón a toda hora y ni siquiera saludamos? ¿Cómo ganaremos almas? La pregunta es esa. Jesús era muy bueno en relaciones. Tanto así que hasta los fariseos lo invitaban a comer a la casa. Imagínense, tan bueno era en relaciones que los enemigos lo invitaban. Y a veces no tenemos buenas relaciones porque tenemos un mal concepto acerca de lo que es el compañerismo. A veces hemos visto o hemos querido adjudicarle al compañerismo con pincherías, le hemos querido adjudicar al compañerismo el sobrepasar la privacidad. Y para nada tiene que ver con eso. Definitivamente hay una madurez, hay una privacidad que cada uno de nosotros necesita tener, hay una vida íntima, personal, la cual únicamente el Señor conoce y está bien. Pero solo me refiero en esta mañana que tú no puedes, por malas experiencias que hayas tenido en la vida, decir que no necesitas del hermano que por lo menos está sentado a tu lado hoy, o atrás o adelante tuyo. Porque si vamos a la Biblia, vamos a descubrir que Dios y Jesús siempre procuraron la unidad de su iglesia. Aló. No sé si me estoy haciendo entender con esta palabra hoy. Es más, precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos más complicados, en las crisis más críticas de nuestra vida, es cuando a veces se necesita de la mano de alguien. Y cuando hablo de alguien, no necesariamente me estoy refiriendo a Dios, me estoy refiriendo a los mismos creyentes, a otros hermanos. Dios actuando a través de ellos. Dios actuando a través de ¿quiénes? De ellos. Por eso quiero invitarle a que usted en esta mañana entienda esto que quiero hablarle de parte del Señor. ¿Y cómo era de esperarse, querido amigo? La Biblia no registra la fascinante historia de Pedro y Juan en una oportunidad donde ya caminando con el Señor, haciendo el ministerio, vivieron una situación donde necesitaron buscar ayuda, y la ayuda la buscaron en los hermanos de la iglesia. La ayuda la buscaron en la congregación que apenas estaba iniciando en la iglesia primitiva. Y fue la voluntad de Dios. Y fue la voluntad del Señor buscar la ayuda allí. Quiero hablarle a aquella persona que de pronto está pasando por dificultades, por problemas. No tengas temor de buscar ayuda. No tengas temor de buscar a alguien más considerablemente maduro que tú, o más de autoridad, y abrir tu corazón. Es necesario hacerlo. Hace unos días hablaba de cómo estás, ¿recuerdas? Hace unos días hablábamos acerca de la necesidad de abrir el corazón. Y con esto yo creo que somos maduros para saber que los extremos son malos. No te estoy mandando que tengan los números de WhatsApp de todos los creyentes de la iglesia. No te estoy hablando que antes de dormir les dejes un mensaje. No. Estoy hablando de que definitivamente en la vida se necesitan tener ciertas amistades importantes que de parte de Dios están allí estipuladas para ayudarnos en momentos de críticos y en momentos difíciles. Porque definitivamente solos no podemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tanto así que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se limitó a hacer el ministerio solo, sino que armó un equipo de 12, y al cual no era solo de 12, sino muchos seguidores, porque habían otros seguidores aparte de los 12 apóstoles que también siguieron a Jesús fielmente. Una de ellas, María Magdalena, que la vemos de cuando en cuando por ahí con el Señor, siempre también siguiéndole. No fue contada dentro de los 12, pero hacía parte del grupo. María, la madre de Jesús.
Juan el Bautista, que de cuando en cuando también lo vemos reunido con algunos discípulos. Siempre notaremos esto. Entonces, para que leamos la historia de hoy, descubrimos a Pedro y a Juan en un momento crítico buscando ayuda. Hechos, capítulo 4, versículo 16. El contexto de esta historia dice así. Leeré en Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor dice: ¿qué debemos hacer con estos hombres? Está hablando el Sanedrín, los fariseos, acerca de los discípulos. Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Tremendo. Versículo 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. 19. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Entonces el concilio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el concilio, iglesia? Los amenazó aún más, dice el texto. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Versículo 22. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. El contexto de esta historia es cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. ¿Lo recuerdan? Hechos 3. Pero la sanidad de un hombre que debería resultar o terminar en bendición, resultó en amenazas. Resultó en un gran problema por sanar a este hombre paralítico. Todos sabemos la historia. Aquí acabamos de leer que el concilio, los fariseos, no queriendo creer en Jesús y queriendo arremeter contra esa falsa doctrina, amenazan a los discípulos. En primer lugar, les prohíben predicar, les prohíben hacer señales, y cuando ellos dicen que lo van a seguir haciendo, entonces el texto dice: y los amenazaron aún más. Y representaba un gran problema. Y aquí quiero decirte, ¿a ti quién te dijo que la vida de un discípulo es tranquila? ¿A ti quién te dijo que la vida en el Señor va a ser todo paz y tranquilidad? ¿A ti quién te dijo que por hacer el bien siempre el resultado, en primera instancia, a corto plazo, iba a ser en que iba a ser un resultado bueno? Incluso a veces usamos esa falsa analogía para querer encapsular a Dios. Señor, pero ¿por qué me viene esto si me he portado bien? Bueno, te digo, ¿y a ti quién te dijo que la vida del creyente implica calma y tranquilidad siempre? Aquí vemos que por la sanidad de un hombre hubo amenazas, hubo muertes, hubo situaciones difíciles. Así que por la misma razón que la vida de un creyente, que la vida de un discípulo va a resultar en episodios difíciles, es cuanto más Dios nos llama a la unidad, porque Dios sabe que algo pasa en la unidad cuando somos atacados. Algo bueno sucede. Es más, la misma Biblia, haciéndonos la figura literaria con el soldado, te pregunto, dime si es saludable para un soldado en la guerra quedarse solo. Yo creo que una de las primeras normas y reglas que se estipulan: nunca se queden solos. Nunca lo hagan. Asimismo, Dios nos invita al compañerismo de esta misma manera. Y quisiera seguir leyéndote. Versículo 23. ¿Qué hicieron Pedro y Juan con la amenaza? El texto dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Le habían dicho. Y para continuar, versículo 24, solo el primer versículo. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces ¿en qué? En oración. Le muestro parte del versículo 24 para explicarte que el que Pedro y Juan fuesen a contar acerca de la amenaza no es una historia para celebrar. No es una historia y decirle Judas y Simón el celote, para contarles que logramos sacarle la piedra a los fariseos. ¿Estamos más contentos? Les logramos sacar la piedra, como algunos celebramos a veces sacarle la piedra a otros, ¿no? Si usted viera que les di donde quería,
Y los demás no celebraron la hazaña, sino que el texto al decir en el versículo 24 que la amenaza produjo que se reunieran a orar, implica que algo causó en el corazón de ellos, causó temor. Bueno, se nos ha presentado una dificultad, un problema. La pregunta es, ¿Pedro y Juan se quedaron callados? Buscaron a creyentes. Y te quiero decir que esa fue la voluntad de Dios por todo lo que el texto además dice, que a continuación veremos. Lo que quiero decirte con esto es que Dios, por alguna razón divina, le encanta y ama la unidad. Es más, te lo quiero comprobar con lo siguiente. ¿Recuerdas la parábola de la oveja perdida? El pastor que tiene 100, una se pierde, deja las 99 y va y busca la perdida, ¿y a dónde la vuelve a llevar? A donde las otras. Por alguna razón Dios siempre nos lleva a la unidad con otros. No nos deja solos. A continuación continúa la parábola de las 10 dracmas, de las 10 monedas también. Una sola perdida y ella la reúne con las otras monedas. A continuación, la parábola del hijo pródigo que se va solo. ¿Y cómo le fue estando solo? Todos sabemos que se alocó estando solo. Por allá hizo lo que no tenía que hacer, se gastó lo que no tenía que gastarse y regresa. Y la Biblia dice que regresa a la comunión con su padre, regresa a la comunión de su casa, deseaba estar con los obreros. Por alguna razón divina, Dios siempre, su voluntad va a ser incluirte dentro de más creyentes. Nunca va a haber una exclusividad y decirte, tranquilo papito, tranquilo mamita, tranquilo que contigo tengo una iglesia de uno nomás, no necesitas de más creyentes. Monta tu propia iglesia en tu casa y congrégate tú solo. No, siempre la voluntad de Dios con la oveja ha sido reunirla con el demás rebaño. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que mi hermano, el compañerismo ha sido la voluntad de Dios y la unidad. Hechos incluso nos muestra la unidad que siempre tuvo la iglesia. Estamos leyendo el libro de Hechos y esto es una de muchas historias que encuentras en Hechos. Si quisieras conocer más acerca de la voluntad de Dios para la iglesia, lee el libro de los Hechos y lo descubrirás. Pero ahora hay que hacer una aclaración. Es importante hacer la salvedad de que la unidad que busca Dios para los creyentes de la iglesia sea una unidad en pos de que sea productiva, que sea con un propósito santo, con un propósito productivo. Y con esto te quiero decir lo siguiente. Si las iglesias fuésemos unidas, las denominaciones no hablaríamos mal una de la otra. Pero la iglesia de Cristo anda más desunida que unida. Entonces, lamentablemente, las denominaciones existen. Digo lamentablemente porque a veces se promueve más la desunión que la unión. Y esto no debería ser así. Les cuento que esta semana tuve el privilegio, digo privilegio porque fue un privilegio muy grande. Esta semana tuve la oportunidad de estar en un lugar, en una capacitación, donde habían pastores y líderes de diferentes denominaciones. Entonces allí, como unos 100 personas, habían pastores de la iglesia wesleyana, líderes, habían pastores de las iglesias unitarias, habían pastores de las iglesias trinitarias, de las iglesias presbiterianas, estaba allí, y el organizador de la capacitación, porque es una capacitación interdenominacional para plantaciones de iglesias, me llamaba un día anterior y me decía, Jason, ¿será que usted nos puede hacer un favor? Claro, cuénteme, ¿será que usted mañana en la mañana puede dar el devocional? Una cosa es darle un devocional a hermanos de la misma denominación. Y otra cosa es dar un devocional a creyentes de diferentes denominaciones. Entonces, es claro notar cómo, y no los juzgo porque yo también lo he hecho, es claro juzgar cómo cuando pasa un pastor, un líder de otra denominación que no es de la mía, inmediatamente el corazón se cauteriza y hay una armadura que se coloca para ir a buscar la herejía. Ir a buscar en lo que se va a equivocar y en lo que yo no estoy de acuerdo porque es de otra denominación. Y decía privilegio porque precisamente Dios hablaba a mi corazón acerca de la hermandad que debe existir, porque en últimas Él vendrá por su iglesia, no por una denominación. Y en últimas, el propósito de unirnos no debe ser atacarnos entre nosotros mismos, sino más bien procurar ayudarnos entre nosotros mismos. Ese debería ser
No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que en este texto, rápidamente, y en la historia de Pedro y Juan, descubro algunos logros que alcanza el pueblo de Dios cuando se une. Logros, bendiciones. Porque es más lo que logra que lo que no. Alguien dijo, cuando voy solo, llego más rápido, pero cuando voy unido, llego más lejos. ¿Aló? ¿Me hice entender? Cuando voy solo, llego más rápido, pero cuando vamos juntos, llegamos más lejos. Y creo que la voluntad de Dios siempre en su palabra ha sido esa. Así que le quiero mencionar algunos logros que alcanza el pueblo de Dios cuando se une. Note que no dije asambleas de Dios. Note que no dije esta denominación. Dije el pueblo de Dios en general. Así que lo primero que logra fortalecerse. Logra la fortaleza, la bendición de la fortaleza. Y el texto sí que nos da pie para eso. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron la noticia de la amenaza, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y así oraron. Quedó registrada la oración que hicieron en unanimidad. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo. Y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos como unidos en contra de ¿quién? De Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, ¿qué? Tus siervos, mucho valor, fortaleza. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo de Dios se une, alcanza fortaleza. Alcanza fortaleza. Y en el texto, particularmente, lo que sucede es que ellos en su oración mencionan las veces que ya ha habido oposición hacia Dios y hacia su pueblo. Hubo oposición con David, quedó registrado en el Salmo. Lo que ellos citan es un Salmo de David. Segundo, ahora citan su situación actual. ¿Su situación actual cuál es? La de Herodes Antipas, la de Poncio Pilato, versículo 27, la de los gentiles y el pueblo de Israel. Estas cuatro entidades, aunque diferentes, vuelvo y te las menciono. Herodes Antipas, Poncio Pilato, dos autoridades diferentísimas. El pueblo de Israel, totalmente diferentes a los dos anteriores. Y los gentiles, totalmente diferentes a los anteriores. Ellos lograron unirse. ¿Pero para qué se lograron unir? Todos unidos, no, en el que estabas. Todos unidos estaban en contra de ¿quién? La pregunta es, si el enemigo se une para atacarnos, para estar en contra de Jesús, ¿cuánto más no debemos unirnos los creyentes? No sé si me estoy haciendo entender con esto. Pero particularmente, lamentablemente, si no hay división dentro de la misma iglesia, unos pensando una cosa, otros pensando otra, entonces tenemos el bendito problema del individualismo. Aquel que no se quiere relacionar con nadie. La pregunta, y vuelvo y digo, si estas entidades para la época de los discípulos que eran contrarias, en contra de Jesús, en contra del pueblo de Dios, se unieron para atacar, ¿cuánto más usted y yo como pueblo del Señor deberíamos unirnos para enfrentar los ataques? Es aquí donde me da pie para decirte que definitivamente las luchas no deben pelearse solas, que aunque si bien cada persona y cada creyente enfrenta situaciones personales, pruebas personales, es importante buscar ayuda, buscar personas que por lo menos te ayuden. No te van a solucionar el problema, pero te van a fortalecer. Dios te va a fortalecer a través de ellas. Porque hablar y desahogarse es la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia es que existen los mentores. Por eso es que en la Biblia existen los pastores y los ministerios. ¿Acaso no les dice a los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 y les dice apacentad la grey? ¿Y qué significa apacentar? Cuidar, pastorear,
estar pendiente, y manda a los creyentes de la iglesia a que oren unos por otros. ¿Por qué nos invita a Dios siempre el compañerismo? ¿No es mejor la individualidad? ¿No es mejor quedarme callado ante un problema? ¿No es mejor no buscar ayuda? Yo puedo solo. La mayoría creemos eso. Y a veces no sé si es orgullo o a veces es porque no le queremos poner pereque al otro hermano o porque no nos gusta compartir lo que nos sucede. Pero te voy a decir algo, te estás perdiendo del beneficio de que Dios obre a través de alguien a tu vida si tú no abres tu corazón de cuando en cuando. Aló. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que el compañerismo es bíblico. Primero, ellos se unieron y oraron y entendían que su lucha no era contra sangre y carne, como la Biblia nos dice. Por eso alcanzaron fortaleza. La forma de responder fue orando ante esta amenaza, y debes saber que el enemigo es unido para atacarnos. Aló. El enemigo es unido para atacarnos. Pedro y Juan buscaron a los suyos. Es a los nuestros por eso que debemos buscar. Es a los nuestros que debemos buscar. No callemos, mi hermano, ni los testimonios que glorifican a Dios, pero también no callemos los ataques donde no estamos pudiendo. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Hay ataques en la vida que sí, se pueden enfrentar solos, pero hay cosas y situaciones que no. Hay circunstancias donde se necesita abrir el corazón, donde se necesita hablar. Y te voy a decir una cosa, querido amigo. ¿Quién te dijo a ti que abrir tu corazón te quita autoridad? Eso más autoridad te da. ¿Quién te dijo a ti que te hace más varón o te hace más mujer no abrir tu corazón? ¿Quién te dijo a ti que andar en individualidad te hace una persona más madura? Todo lo contrario, no lo es. Es más, aquellos que les cuesta abrir su corazón, conocí una persona, un gran personaje que Dios usa, pero que una de sus grandes luchas es que ante las dificultades y ante los problemas se podía morir el que fuera y él no hablaba que necesitaba ayuda. Pasando necesidades, una vez descubrí la situación porque la esposa de este individuo me llama y me dice: pastor, necesito hablar con usted, necesito hablar con usted. Siempre que hablaba con esta persona porque sentía que las cosas no iban muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todo bien. Todo va bien. ¿Cómo van? Bien. Pero habían actitudes, habían cosas que yo decía, hay algo aquí. Hasta que por fin revienta. La esposa de este personaje no se aguantó. Me llama, habla conmigo. No tenía ni para comer. Con algunos hermanos reunimos un mercado, tratamos de mitigar la necesidad, de mitigar la situación, y luego cojo al paciente. ¿Usted por qué no abre la? ¿Usted por qué no habla, hermano? No, es que yo tengo al Señor. Usted tiene al Señor y está pasando hambre su esposa y sus hijos. ¿A usted le parece que eso está bien? ¿A usted le parece que así es la forma? ¿Ese es el Dios que usted está predicando? ¿Por qué no lo hace? Porque eso le quita autoridad. Y en vez de animarlo, le pegué un pato. Y descubre uno que hay gente que necesita ayuda y uno no sabe si es que no les gusta buscar ayuda porque no les gusta poner pereque, o es que son orgullosos y no quieren abrir su corazón. Pero te voy a decir, al que Dios quiere usar, lo va a tratar. Y este personaje lo vi, no le estoy diciendo mentiras, lo vi por lo menos por un año pasando unas necesidades donde Dios le colocaba la solución en otros creyentes. Y ahora es una persona que abre su corazón. No estoy diciendo que le pongas tus cargas de necesidad a otros, estoy diciendo lo importante que es vivir en unidad, en compañerismo. Cuando hay que abrir el corazón, hay que abrirlo. Eso no te quita autoridad. Eso no te hace menos creyente. Eso nos hace andar en unidad, como la palabra del Señor nos invita. Así que quiero invitarle a que usted se rodee de gente madura, de gente de autoridad, que le pueda ayudar, que le bendiga. Necesitamos de otros. Dios ha colocado dones y talentos en los demás para el servicio de los demás. Y eso es algo que la Biblia nos enseña.
Siempre habrá opositores. En el tiempo de David hubo opositores, en el tiempo de los discípulos hubo opositores, hoy en día también habrá opositores y necesitamos, como Pedro y Juan, buscar a los hermanos para orar. Aló, buscar a los demás para fortalecerse. Y te voy a decir esto, y yo no sé por qué razón hay personas que sienten que si uno dice esto le quita poder a Dios. Y eso no le quita poder a Dios para nada, antes lo hace más Dios. Pero te voy a decir una cosa, Dios usa el ánimo y las palabras de otros para animarnos. Aló, a veces necesitamos un abrazo. Yo amo las clínicas del alma, los que saben de las clínicas del alma. En las clínicas del alma veo uno gente ministrada porque se le dio un abrazo y lo necesitaban. Y fueron bendecidas y crecieron, necesitaban sentir el calor de otro ser humano, que sintiera lo que estaban sintiendo, que se sintieran acompañados, y era la voluntad de Dios enviar personas allí para hacerlo. Es más, siempre Dios respondía a las necesidades de su pueblo levantando caudillos, invitando al compañerismo. Fortalecía el corazón de la gente. Así que Dios en esta mañana nos invita a fortalecernos y todos en este lugar necesitamos una dosis de fortaleza a través de otros. Necesitamos una dosis de fortaleza a través de otros. He leído algunos libros de liderazgo y hay un libro que me gusta mucho de John Maxwell que habla acerca de cómo ser un buen líder. Desarrolla el líder que está en usted. Y él dice que uno debe hacer las suposiciones correctas acerca de las personas. Y él dice que la mayoría de gente siempre responde bien al estímulo, al ánimo. Cuando en escenarios no solo de creyentes, sino empresariales, cuando el jefe anima a sus colaboradores, cuando da una palabra de gratitud, cuando anima, cuando levanta, cuando se preocupa por su bienestar, ese colaborador rendirá más. ¿Por qué? Porque la gente siempre responderá bien al estímulo. Y todos en este lugar necesitamos eso en la vida, necesitamos un estímulo. ¿O no? Necesitamos el ánimo, necesitamos el abrazo, necesitamos la oración de alguien más. Necesitamos de una palabra de ánimo. Es más, en la Biblia está hasta dentro de los dones del Espíritu Santo. Dice en una parte en Corintios, el que tenga el don de animar, anime a otros. Y habla de eso, de exhortar, de levantar el ánimo. Hay gente que lo sabe hacer por la palabra. Y todos en este lugar lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso ataquemos el individualismo. La palabra del Señor nos dice que todo reino dividido contra sí mismo no prospera, cae. Por eso la iglesia debe ser un organismo unido. Pero no solo logramos fortaleza, sino que también logramos avivamiento. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos llenos de qué? ¿Cómo responde el Señor ante la unidad que descubre por una amenaza? Recuerde que el congregarse para orar lo provocó una amenaza. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué provocó la reunión en la casa de Juan para orar? Estoy especulando, ¿no? ¿Y en qué terminó la cosa? ¿En qué terminó la cosa? Sí, pero ¿en qué terminó? ¿Será que el Señor necesitará permitir amenazas para provocar esto? No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a decir como decía Jesús, el que tenga oídos para oír. ¿Cómo termina la cosa? En unción y llenos de ¿qué? En avivamiento. ¿Qué produjo esto? Amenaza. La pregunta es, ¿será que por eso Dios todavía no quita los ataques? Porque sabe que los ataques nos hacen ir a orar y nos da lo que siempre nos ha querido dar, su espíritu. ¡Qué tremendo! Entonces se me estoy haciendo entender. Ahora, ¿sabías tú que los mayores avivamientos registrados tanto en la Biblia como en la historia
siempre fueron en unanimidad. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ves al pueblo cuando Dios se glorificaba? En el Nuevo Testamento, ¿cómo desciende el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Acaso no habían 120 reunidos orando? Entonces se me estoy haciendo entender. Siempre la unidad, ver el pueblo unido orando, a Dios le ha fascinado y no tiene problema con derramar su espíritu. Es más, no sé si sabías, pero las asambleas de Dios nacieron en un avivamiento así. Así nació las asambleas de Dios como iglesia pentecostal. Nació en 1906 en la calle Azusa en Estados Unidos por un avivamiento, por la reunión de varios creyentes discriminados de diferentes iglesias donde no creían en los carismas ni en el mover del Espíritu Santo y se reúnen en un lugar juntos y oran y ¡pum! El Espíritu Santo se derrama con otras lenguas, milagros sobrenaturales y aquí nace el concilio y las asambleas de Dios. No sé si lo sabías. Ahora, para no ir tan lejos, año 2023, febrero 8 del 2023, en una universidad en Kentucky, Estados Unidos, unos muchachos llegaron a hacer el devocional, una universidad cristiana de creyentes, llegaron a hacer el devocional por la mañana, 7 de la mañana, comenzaron el devocional y pararon en el día 16, porque el Espíritu Santo trajo un avivamiento. ¿Leíste la noticia? Eso fue noticia. No sé por qué, pero cuando hay reunión en pos de Dios, el Señor no tiene problema con traer avivamiento, con traer su espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Incluso en la Biblia hubo avivamientos de 2 en adelante. En el compañerismo, en el principio del compañerismo, Pablo, estando solo en la calle derecha en Damasco, y llega Ananías y ora por él. Y al descubrir compañerismo, el Espíritu Santo no tuvo reparo en llenarle. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. No sé si estamos de acuerdo con eso. Pero la palabra nos enseña esto, porque donde hay 2 o más reunidos, allí está el Señor. E incluso en un contexto de corrección que se escribe este pasaje, porque este pasaje está escrito en un contexto de corrección, hasta para la corrección y para llamar la atención, la unidad es la bendición y la voluntad de Dios. El Señor nos dice que Él nos dará su espíritu y el espíritu vino sobre ellos como resultado de la oración y de la unión. Porque yo creo lo siguiente, yo creo que el Espíritu Santo cuando llena, Él se fija particularmente en el carácter. Es más, incluso el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Los conoce, no? El fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu es para qué? ¿Para solo mi beneficio particular? Si tú notas y haces un estudio, escúchame, de cada uno de los componentes del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es notorio en otros. Amor. ¿Cómo sé que amo? Pues si me relaciono con otros. Gozo. ¿Cómo sé si estoy gozoso? Pues por las situaciones que vivo con los demás. Todo el fruto del Espíritu particularmente es representado y es evidenciado en conjunto. No puede ser comprobado si realmente hay fruto del Espíritu en ti, si estás solo o si vives solo. Necesitas rodearte de los demás para saber. Es un medidor, la congregación y los demás, para saber si el Espíritu Santo realmente está en ti. Ahora, la unidad en la oración siempre va a proporcionar la unidad también en la experiencia. Por eso es que cuando hay personas congregadas llenas del Espíritu Santo, contagian a otras. Y es la voluntad de Dios que suceda de esa forma. Este empoderamiento del Espíritu es la confirmación del respaldo del Señor. Dios vio su necesidad y la responde inmediatamente como una señal de responder, de oír su plegaria, pero sobre todo de empoderar para la situación difícil que se presentó allí acerca de la amenaza que vivieron. El Espíritu Santo siempre es amigo de la unidad y del compañerismo. No entiendo cómo algunas personas pueden decir lo contrario. No sé cómo podemos osar decir que estamos llenos del Espíritu Santo cuando nos fascina el individualismo. Particularmente el Espíritu Santo procura llevarnos al redil con otros. Es lo que encuentro en la palabra. Ahora, el Espíritu Santo siempre nos da denuedo y nos da fuerza y nos da valentía para enfrentar. El Espíritu Santo
se fija en el carácter. ¿Cómo podría llenar el Espíritu Santo un carácter egoísta? Yo creo que trabajaría primero esa área. Es más, es particularmente en el arrepentimiento, en la actitud de arrepentimiento, donde el Espíritu Santo no tiene problema en descender. Porque ha logrado que el vaso sea como Él quiere. Porque te voy a decir una cosa. El Señor no tiene problema con usar odres defectuosos. Pero eso sí, nunca usa odres sucios. Agrietados sí, defectuosos. Pero sucios, los limpia primero. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ahora, el Espíritu Santo se fija en el carácter y cómo llenará a un grupo de personas divididas dentro de la misma iglesia. ¿Cómo las llenará en una vigilia? Yo me he dado cuenta que en los mayores avivamientos, la atmósfera que crearon los creyentes para que el Espíritu Santo descendiera, por lo menos fue de arrepentimiento. Todos están con un corazón arrepentido y el Espíritu Santo no tiene problema en descender. Cuando halló unidad, no cuando yo que el otro está por allá en la esquina orando por aquí, por el del frente para que le vaya mal. Señor, ora por ese. Señor, pártele las patas. Como los salmos imprecatorios, ¿no? En alguna oportunidad prediqué acerca de los salmos imprecatorios, ¿no? Que están en la Biblia. Que hay gente que cree que entonces uno puede decir así como algún salmista que dijo, Señor, rómpele los dientes. Hay una hermana que oraba por un yerno y le decía, Señor, rómpele las patas, así como una oveja, rómpele las patas. ¿Para usted qué está orando? Sí, es que la Biblia, salmos imprecatorios, hay que entender por qué se dijeron y esto. Pero lo que quiero llegar es, ¿cómo llenará el Espíritu un carácter egoísta y difícil? Ahora, te quiero decir esto, cuida tu carácter y tu reputación se cuidará sola. Si tú cuidas tu carácter, tu reputación se cuidará sola y el Espíritu Santo te llenará solito en el momento indicado. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso te invito a que lo creas. Ahora, por último, hay un tercer logro que alcanza el pueblo cuando se une. No solo alcanza, en primer lugar, ¿qué dijimos? Fortaleza, no solo alcanza avivamiento, sino que también alcanza beneficio. Quiero leerles estos textos un tanto incómodo para la audiencia de hoy. Estos textos son un tanto incómodos para la audiencia de hoy. ¿Los leemos? Obvio, ¿cierto? Leámoslo, está en la Biblia. 32. Mire cómo dice esto. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, qué rico. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. 34. Mire este texto, tremendo texto. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. 36. Por ejemplo, había un tal José, levante la mano de los Joséses, un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Cuando el pueblo de Dios se une, alcanza beneficio. Es el tercer logro. Y cuando hablo de beneficio, quiero decirte que la unidad en Cristo de alguna manera nos ayuda a mitigar las necesidades. Y le quiero hablar que para mí esto ha sido un reto. Y yo quisiera que Misión Vida Bosa fuera una iglesia dadivosa. En este tiempo estamos orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a bendecir a los necesitados. Que seamos una iglesia que pueda bendecir a aquel que tiene necesidad. Y le pido a Dios que nos provea para poder bendecir a aquel que necesita un mercado, aquel que necesita ropa, aquel que necesita una bendición. Y hemos estado trabajando últimamente en pos de aquellas familias especialmente no creyentes, ¿está bien? No creyentes que están pasando por algún tipo de necesidad. Porque te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si te llega una familia? A mí me sucedió una vez me sucedió. ¿Qué te pasa si te llega una familia y te dice, oye, mira,
Lo que pasa es que estoy pasando necesidades. Ayer fue la última vez que comimos, ya hoy son las 3 de la tarde, no hemos desayunado ni almorzado y tenemos niños pequeños. Y que tú le respondas como un buen creyente, vale, mis hermanos, venga, vamos a hacer una oración. Oremos, Padre Celestial, oramos para que tú quites el hambre de estos. Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Mi hermano, ¿cómo queda la cosa ahí? Dígame, bendecidos pero con hambre, ¿cierto? Mi hermano, te voy a decir una cosa, hay cosas que son de orar y hay cosas que son de qué. Pero a veces nuestra mentalidad, no sé por qué razón, nuestra mentalidad a veces, sobre todo latina, es más de que nos encanta recibir más que dar. Y hay otra cosa, Jesús nunca le puso condiciones a nadie para darle. Cuando el centurión vino a pedirle por un criado suyo que estaba paralítico, venga, claro, yo iré y le sanaré. No le dijo, ¿ya te convertiste? Para que puedas recibir el milagro. ¿Por qué colocar condiciones a la hora de dar? Y cuando te estoy hablando de dar, quiero hacer la aclaración para no dejar cabos sueltos. No estoy diciendo que le traigas más a esta iglesia, estoy diciéndote que una de las evidencias de la conversión en el Señor es que nuestro corazón es generoso y dadivoso con aquel que lo necesita. No sé si me estoy haciendo entender. Y definitivamente cuando andamos en unidad, escúcheme, ayudamos a mitigar las necesidades. ¿Recuerdas a este personaje del que te hablé que no le gustaba hablar? Cuando por fin su esposa habló, ayudamos a mitigar su necesidad. ¿Eso le quitó algo? No, agradecían esos niños recibir esa tarde un plato de comida, porque se habló, porque se procuró el compañerismo, porque se ayudó a mitigar la necesidad. Y cuando andamos en compañerismo, ayudamos a mitigar las necesidades. No solo hablamos de lo material, sobre todo de lo espiritual y emocional. Hay gente con sabiduría para darnos una palabra de parte de Dios y ayudarnos a mitigar una necesidad en el momento. Por eso necesitamos, por eso cuando el pueblo de Dios se une, hay beneficio, se beneficia al pueblo. No sé si me estoy haciendo entender. Y acá Hechos de los Apóstoles nos lo demuestra con todo de nuevo. El apoyo mutuo siempre es evidencia de amar al prójimo. La pregunta es, ¿oramos por las almas y los cuerpos? Lo he dicho en algunas prédicas. A esta familia que alguna oportunidad me llegó, claro, había que hacer la oración y había que apoyar, ayudar a mitigar el hambre. Había que darle algo al cuerpo también. No sé si me estoy haciendo entender. Y por eso Dios bendiga a todas las personas que nos apoyan en la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas voluntarias, con las cosas que a veces se traen para donativos, ropa en buen estado, cosas, etcétera, bienes en seres que han ayudado a mitigar la necesidad de alguien que lo necesita. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Y la verdad, he descubierto que cuando la iglesia se une, escúcheme, hay beneficio para la gente. Se beneficia la gente. Ahora, el enemigo va siempre a odiar la generosidad y quiere traer división, pero la ley del amor siempre derriba cualquier ataque. Por eso necesitamos ganar almas, pero en la medida que el Señor nos lo permita, también suplir la necesidad de los cuerpos. ¡Aló! Y aquí con esto voy terminando. Querido amigo, usted que vino hoy, quiero contarle un sueño que tengo. Váyase a dormir, pastor. No, un sueño, una proyección, que si no después, una proyección. Quiero hablarle de una proyección que tengo en mi corazón, entendiendo esto. Como pastor de esta iglesia, entendiendo que la iglesia no es mía, porque la iglesia es del Señor. Dios me libre de enamorarme de una novia ajena, ¿no? Que esta novia ya tiene novio y es Cristo. Pero como administrador, quiero realmente ofrecerle a Dios un servicio genuino y agradable. Sé que Dios me va a pedir cuentas por pastorear, pero quiero pedirle un favor a usted que viene a esta iglesia, que creo que pertenece a esta iglesia, que viene a este lugar. Tenemos un reto y el reto es unirnos. El reto es procurar la unidad para que los que lleguen quieran quedarse. Aló.
¿Me hice entender? ¿Qué tal si nos unimos para que los que lleguen quieran quedarse? ¿Qué tal si nos unimos de tal manera que los que vengan a esta iglesia digan, qué rico, en esa iglesia procuran la unidad, en esa iglesia se nota la fraternidad? Y esto implica educar el corazón, esto implica educar la mente y las palabras, implica educar la cara. Sí, implica educar la expresión que tenemos. Qué rico sería que cuando vayamos por la vida nos encontremos con algunos que también van a la misma iglesia y digamos, hola, ¿qué más? Implica educar el saludo. ¿Qué tal si procuramos juntos tener una iglesia que agrade al Señor en eso, en compañerismo? No te estoy diciendo con esto que tengas los números de WhatsApp de todos los hermanos de la iglesia, que te hables con todos, no. Te estoy diciendo, ¿qué tal si procuramos tener una iglesia unida? Una iglesia amable, una iglesia con la que se puede contar con algunos. No para chismear, sino para orar. Cuente para que oremos. ¿Realmente es para orar o para chismear? Una iglesia madura, una iglesia que los que lleguen nuevos a este lugar digan qué rico esa iglesia. La gente tiene claro qué es ser iglesia. Qué rico es encontrar un saludo cuando uno llega nuevo a un lugar. La pregunta es, ¿será que uno quiere pertenecer a un lugar donde la gente es individualista, de mal humor, ni saludan, ni oran, no hacen nada? ¿Será que será chévere pertenecer a un lugar de esos? Tenemos ese reto. Por eso quiero contarle este sueño. Quiero contarle que que tengo el reto de educarnos en la mente, en el vocabulario, en la conducta, en la forma de expresarnos. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de Cristo. Y si queremos crecer, necesitamos crear un ambiente donde la gente realmente encuentre a Jesús. En la fraternidad, en la hermandad. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ahora, para mí es muy satisfactorio y cada vez Dios sabe en qué momento enviar esos mensajes. Hay gente, hay personas que a veces envían mensajes al teléfono y pastor, gracias. Gracias por esa palabra. Gracias por esos hermanos que están yendo a mi casa a hacer la casa de vida. Gracias por esto. Gracias por el compañerismo, están diciendo. Gracias porque Dios está usando a otros, porque hay un calor de familia. En esta semana me pasó una persona que hace mucho tiempo venía a esta iglesia y se apartó del Señor. Miércoles en la noche. Y esta persona me escribe y me llama, a punto de quitarse la vida. Y Dios colocó un simplón como este que ven aquí, a un simplón. Y aunque esa persona conoce de Dios, Dios decidió usar a un simplón, a un creyente común y corriente, para llevar palabras de ánimo a alguien. ¿Sabes? Cuando tú te abres, Dios te puede estar usando para salvar una vida. Pastor, tomé una decisión y pues me acordé de usted y quiero llamarle. 11 de la noche. ¿Sabes? Dios siempre ha querido que los amigos nuevos, las personas que empiecen por primera vez en su caminar con el Señor, necesitan de un compañero, de alguien que les guíe, que les diga por dónde es. El compañerismo es divino, es de Dios. Abrirnos, ser un poco más accesibles para conversar. Que Dios nos ayude con esas actitudes de individualistas que a veces tenemos, donde a veces que con nuestra expresión incluso le ponemos una barrera a la gente para que nos salude, para que nos aborde, para que nos pregunte, para que nos conozca. Recuerda que Jesús a la oveja perdida la lleva al redil, donde hay más ovejas. Es su voluntad. Así que quiero terminar diciéndote esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y la baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Dice, qué rico. Allí donde habitan los hermanos juntos, envía Jehová bendición. Y otro texto,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Quiero invitarle a que seamos más cálidos. Eso es lo que procuro con este mensaje. Quiero invitarle a que haya más hermandad, a que haya más unidad entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que busquemos al Señor de esta manera y en la unidad de la iglesia encontraremos fortaleza, avivamiento, pero también beneficio. Amén. Padre, queremos darte gracias.